Hola, buenas tardes, estudiantes del módulo 15. Me da gusto saludarlos de nuevo. Estábamos haciendo tiempo para que más compañeros se unieran a la plática. Sin embargo, ya son las 4:05, entonces vamos a iniciar. Ojalá que varios de sus compañeros tengan la oportunidad de integrarse hoy para plantear dudas y comentarios acerca de las dos actividades integradoras de esta semana. Quisiera, antes de iniciar, cuestionar cómo nos ha ido, si han tenido la oportunidad los estudiantes que están conectados de empezar las actividades y si se les ha hecho fácil o se les ha complicado realizar las actividades. Recuerden que la actividad 3 pues se considera un poco más compleja por el tema, y la actividad 4 pues es, aparte de investigar cosas sobre nuestra comunidad y nuestro ecosistema que nos rodea, pues yo la considero una actividad complementaria muy importante. A mí me parece divertida también, entonces espero que hayan tenido la oportunidad de realizar el video. Entonces, compañeros que están conectados, son dos nada más. No sé si en el chat gustarían compartir su experiencia realizando la actividad 3 y 4, y si hay pues ciertos aspectos que se les dificultaron, también lo pueden mencionar para que a partir de eso el maestro pueda trabajar con eso, ¿sí? Ir despejando dudas acerca de esos apartados en las actividades, sea 3 o 4, y pueda yo orientar el aprendizaje hacia pues una mejora continua. Entonces, mientras ustedes van escribiendo en el área del chat sus impresiones acerca de la actividad 3 y 4 y sus experiencias acerca del contenido, voy a darles el orden del día de esta semana. Recuerden que estamos trabajando dos actividades importantes, complejas, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, ustedes tienen todas las herramientas necesarias para cumplir con lo solicitado. Me da mucho gusto que eso suceda. Las actividades 3 y 4 son sobre síntesis química o procesos de polimerización, y la 4 es sobre el ecosistema. En esta sesión, acuérdense que estamos reunidos para saber cómo voy a realizar esas dos actividades, y también voy a escuchar algunas recomendaciones o sugerencias que el asesor virtual me va a brindar para completar mi trabajo de forma exitosa. Al final de esta sesión vamos a sacar algunas conclusiones generales y, por supuesto, a lo largo de toda la sesión voy a abordar sus dudas y comentarios, porque recuerden que estamos trabajando con nuestras participaciones en estas sesiones y tienen un valor curricular en nuestra calificación final, y se va a ver reflejado, ya que si ustedes participan de forma oral, van a poder tener por sesión, es decir, por semana, 1.25 por cada participación. Entonces hay que aprovechar también esa parte. Recuerden que no nada más las evaluaciones son las actividades frente a su asesor virtual, hay cuestionarios que hay que realizar y participaciones en un foro. Entonces es importante que vayamos sumando la mayor cantidad de puntos, y qué mejor que aprovechemos esta oportunidad que nos brinda las sesiones de aprendizaje, en donde se nos acredita también nuestra valiosa participación y comentarios con puntos extras, con un total de 10 puntos, ¿sí? Bien. Ayer iniciábamos nuestro trabajo comentando acerca de cómo era nuestra localidad. Habíamos dicho que varios de nuestros compañeros viven a lo largo y ancho de nuestro país, ya sea el norte, el centro, el bajío, el sureste. Entonces, recuerden que nuestro ecosistema es vasto, hay diferentes tipos de ecosistemas y ustedes los pueden identificar. Y me gustaría que lo compartieran con sus compañeros. La dinámica de esta semana es cómo es nuestra localidad, y de forma breve podemos decir de dónde somos y describir cómo es nuestra localidad. Pueden hablar de forma general de nuestro estado, o bien
Hay otras regiones de nuestro país en donde tan solo una localidad tan pequeña es tan vasta en su ecosistema que podemos ahondar más en cuanto a las características del bioma que tiene nuestra localidad. Entonces, ¿qué les parece si también me apoyan escribiendo en el área del chat cómo es su localidad? Si ya participaron, no se preocupen, pueden comentar, si participamos ayer, me refiero, pueden comentar hoy algún otro dato que se nos haya escapado y de esa manera enriquecemos también el contenido de nuestras participaciones. Ayer mencionaba algunos ejemplos, ustedes los pueden ver en pantalla. Hola, vivo en Chiapas y predomina un ecosistema de bosques nublados y templados. Hola, soy de Isla Mujeres, Quintana Roo. Pueden compartir su nombre también. Aquí hay pradera de pastos marinos, arrecifes y bosques de macroalgas. Yo, por mi parte, vivo en San José del Cabo, Baja California Sur. Estoy viviendo en la península de Baja California, en el extremo sur. No sé si ubicamos en el mapa, la península de Baja California es un bracito que le sale a nuestro México y está rodeado por el Océano Pacífico y el Golfo de California o Mar de Cortés, y enfrente tenemos a Sinaloa, pero nos divide el Mar de Cortés. Entonces, aquí el ecosistema pues es seco, hay, hay flora pues típica de un lugar pues desértico, hay cardones, en vez de árboles, hay cardones, hay un árbol que me gusta mucho que se llama torote, no recuerdo el nombre científico, pero el torote es una característica de la Baja California, es son plantas endémicas, entonces, no sé, se me hace como un paisaje único porque de un lado está el mar con un color muy característico también de la Baja California y enfrente del mar o en las laderas de los mares hay cardones y esos árboles representativos de la Baja California denominados torotes. Entonces, pues bueno, ahí tienen un pedacito de la descripción de mi ecosistema. Acuérdense que el ecosistema del bioma, de donde vamos a empezar a describir y que esto lo pueden ustedes utilizar también para hablar en su video, pueden hablar sobre la orografía, el clima, que es parte también de esos datos que hicieron ustedes en sus lecturas. Entonces hay que aprovechar toda la información que podamos compartir al respecto. ¿Va? No quiero iniciar sin antes recordarles que las participaciones que ustedes van a hacer y que van a ser tomadas en cuenta para sus puntos extras, recuerden de dirigirse con respeto hacia la comunidad estudiantil, empleando las normas de etiqueta y una vez más los invito a ser participativos y activos a lo largo de toda nuestra reunión. Voy a ir al chat, entonces voy a leer textualmente sus participaciones. Dice una compañera, nos saluda, nos dice buenas tardes. Y sobre la primera pregunta, si es que ya habían tenido la oportunidad de avanzar en su trabajo, recuerden que estamos a jueves y el domingo cierra nuestra plataforma, pero la mayoría de ustedes ha expresado que a lo largo de toda la semana van avanzando poco a poco y el fin de semana que descansan tienen la oportunidad de complementar el trabajo realizando los pendientes necesarios para que el sábado o el domingo en la mañana ya suben su trabajo sin ningún problema. Dice su compañera Guadalupe que todavía no ha tenido la oportunidad de iniciar las actividades, pero pues la invitación, estudiante Guadalupe, es que puedas compartir tus dudas porque recuerda que eso puede ayudar al resto de la clase a despejar las mismas dudas que quizás tú tienes. Eso sería complementario y de gran ayuda para tus compañeros. Entonces, ve pensando algunas preguntas que le quieras hacer a tu asesor virtual sobre las actividades y con mucho gusto me voy a tomar unos minutitos para aclarar tus dudas y la de tus compañeros. Hay otra participación sobre la dinámica. Dice que ella es de Querétaro, su localidad se llama Hércules, pero lo voy a leer textual. A lo que voy es que donde yo vivo está el río
hace unos años lo arreglaron y ya no nos inundamos, pero varias casas han conectado su drenaje al río y la verdad, pues hay olores desagradables en temporada de calor. Esto lo puedo utilizar para mi video de la actividad integradora 4. Yo considero que sí. Recuerda que todo suma y hablando de servicios ecosistémicos, ayer comentábamos que son 4. Entonces, aquí sería interesante que si hay un río en tu comunidad y tú ves que se ve amenazado por algunas prácticas no tan ecológicas como las ya conocidas, el hecho de verter o vertir contaminantes a los lechos o a los mantos que hay en nuestras localidades, pues ya ahí hay un foco rojo que podemos nosotros emplear para nuestro trabajo. Recuerden que esta información que ustedes están sacando apenas tiene continuidad porque en la actividad 5 y 6 van a hablar sobre un problema ambiental. Entonces, aquí que tú comentes en la actividad 4 que identificas que el servicio ecosistémico de abastecimiento, ¿por qué de abastecimiento? Porque en ese río se abastecen para regar algún cultivo o alguna pradera que esté cerca, o bien pueden tomar agua de ahí el municipio con el fin de distribuirla a sus pobladores y eso es válido. No sabría yo en qué contexto sucede las cosas en tu comunidad. Sin embargo, pintando un escenario general, puede ser que ese servicio ecosistémico en donde si es de ocio, porque acuérdense que también hay servicios ecosistémicos que no son que nosotros saquemos provecho como de plantas o árboles o madera o agua. Bien, también hay servicios ecosistémicos de ocio y recreación y a lo mejor ahí había un balneario público administrado por tu localidad y quizás se ve afectado porque ya no hay manera de acercarse al río, tomar esa agua con el fin de recrearse. Entonces, puedes buscar tú ahí esa, acomodar, ¿no? La información para que encaje correctamente con el servicio ecosistémico que se está perjudicando. Entonces, muy buena idea. Y ya con esa información, si te das cuenta, ya que leamos las actividades 5 y 6, puedes utilizar también ese ejemplo muy bueno para abordar el resto de tus actividades. Entonces, felicito que Yesenia ya tenga más claro la información sobre su trabajo de la actividad 4. Entonces, muy bien, Yesenia. No sé si quieras agregar algo más para, para finalizar la respuesta que damos a tu duda. Mientras lo escribes, voy a checar la información. Dice, ya nos comentó, dice, sí, de hecho hace años llevaba agua limpia y la gente iba a lavar y ya no hay esa posibilidad. Entonces sí, ahí está. Ese es ese puede ser tu respuesta hacia el servicio ecosistémico si se ve perjudicado o no, porque hay un apartado en la actividad del video en donde ustedes deben de identificar ese servicio y si se ve amenazado o no. Entonces ahí tienes esa información. Ah, muy bien. Dice, y la gente iba a lavar y a nadar y ahora lleva solamente residuos y agua sucia. Pues muy bien, Yesenia. Hay otra participación. Dice, yo realicé el día de ayer mi participación asesor y de hecho soy de igual de esa provincia. Bueno, ya no se dice provincia, ¿no? Se dice de Querétaro. Entonces son vecinas Guadalupe y Yesenia, son del mismo estado Querétaro. Querétaro es un gran estado porque a nivel nacional es uno con las mejores calidad de vida, ¿sí? Porque hay trabajo, hay industria y sobre todo pues es un estado muy productivo y bello. Así que qué dicha que estén en ese estado, chicas. Sí, de hecho hace años llevaba agua que viene de la presa del municipio del Marqués. A mí me parece excelente, Yesenia, tomando en consideración tu participación, porque si te das cuenta, ayer, si tuvimos la oportunidad de escuchar la sesión,
hablábamos sobre ser específicos, porque en nuestra rúbrica viene si el estudiante explica de forma superficial la información o le explica de forma general o específica. Si es de forma superficial y si nada más tú comentas en tu trabajo que el río está contaminado, pero no mencionas qué río, ni en qué localidad, ni cuál es el tipo de contaminación que se genera gracias a la práctica humana, ahí yo consideraría que te falta información por compartir porque a mí no me permites conocer el problema, ¿sí? Y el hecho de que ya comentes que viene de la presa del municipio y que le pongas antecedentes como que hace 10 años el río no tenía esa problemática y en la actualidad existe esa problemática y ya está identificada. Entonces, para mí es un trabajo completo porque no nos quedamos nada más con información general. Tienes que ser específica. Entonces, la invitación es que trabajemos como Jessica, ¿sí? Que trabajemos como Jessica para que no tengamos ese corte en la calificación en donde estoy dando información, pero no se me permite conocer más allá. Entonces, mucho ojo con eso y me disculpo por llamarte con otro nombre, que ya me lo aclaraste aquí, muy bien. Una disculpa, Jessica. Porque hay otra compañera que se llama Guadalupe Viridiana, según la información que me aparece aquí. Entonces, Guadalupe y Jessica son las dos estudiantes que están conectadas. Muy bien. Sobre la actividad número 3, hay que identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones de polimerización, por lo cual necesitamos identificar el proceso de síntesis química y conocer las dos principales reacciones de polimerización. En los trabajos que he revisado, recuerden que estamos a jueves y ya he recibido algunos trabajos. Es importante, quizás, como las sesiones empiezan los miércoles y quizás nos podemos reunir el jueves y el viernes, ya nos queda poco tiempo, pero hay estudiantes que les gusta estar al corriente o por sus necesidades, ellos tienen, administran mejor el tiempo entregando los trabajos los lunes o martes sin ver la sesión. Recuerden que no es necesario reunirnos en una sesión síncrona en este caso, sin embargo, es de gran utilidad porque con ella despejamos dudas sobre la actividad y el maestro encamina la actividad siempre hacia la mejora continua. Entonces, la sugerencia aquí, antes de iniciar a ver el contenido de la actividad 3, es si vamos o tenemos todo listo para entregar la actividad, pueden consultar por medio del mensajero en la plataforma algunas dudas o comentarios que tengan acerca de la actividad, porque frecuentemente los estudiantes que mandan antes de la sesión o la reunión que tenemos cada miércoles y jueves, en este caso en el módulo 15, siempre hay detallitos que, pues que merman, ¿no? La calificación. Entonces tienen ahí, si se reprueban, pues oportunidad de enviar o hacer un segundo envío con la posibilidad de sacar 100 puntos. Pero si hay observaciones que hacer y tienen, no sé, varias áreas de oportunidad, pero logran pasar la actividad con 6 o con 7 o con 8 y no les parece esa calificación, recuerden que ya no tienen oportunidad de mejorar su calificación, a menos que esté reprobada la actividad, ¿sí? Ahí hay que, si gustan, esperar a las sesiones, al menos a la primera sesión, y si no se puede, me pueden mandar un mensajito lunes o martes, ya que desarrollan la actividad y me dicen, maestro, realicé esta información, cree que es sustancial lo que estoy colocando en mi trabajo o todavía le falta más. Entonces ya doy oportunidad yo de, de ver el trabajo y poderlos asesorar.
¿va? Es importante que nos esperemos a las sesiones porque de esta manera explicamos a detalle cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo adecuado de una actividad. En cuanto al proceso de polimerización, mencionábamos que había polímeros naturales como sintéticos, pero en esta actividad estábamos identificando aquellos de origen sintético que probablemente nos está ayudando a contaminar nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces me voy a ir, estoy buscando la actividad número 1, bueno, la tabla número 1, perdón, porque son 2 y aquí está. Dice que hay que elaborar una tabla en función de las actividades cotidianas que integre la siguiente información. Entonces, sobre esta tabla, las chicas que están hoy reunidas, ¿habrá alguna duda o comentario? Lo voy a explicar de forma general para que vayan siguiendo los pasos de esta tabla, del llenado de esta tabla para que no haya ningún problema. Entonces, al momento de hacer esta tabla en su computadora, ¿habrá dudas sobre el llenado de esta tabla, jóvenes? ¿No? Entonces me voy a brincar, ya que no hay dudas y está todo claro, nos vamos a brincar a la siguiente tablita. Ninguna duda, muy bien. Sobre el proceso del esquema de polimerización de un monómero, recuerden que el proceso de polimerización es un esquema, un dibujo, que es la representación gráfica de la síntesis química que hace ese monómero, ¿sí? Y se replica muchas veces y ahí es cuando decimos, ok, se convierte en una macromolécula de alto peso molecular y la mayoría de los productos que nosotros utilizamos en nuestra casa tienen ese proceso de polimerización, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer en la segunda tabla es jalar de los 4 productos que nosotros identificamos. Acuérdense que el cloro, la sal, el azúcar, la aspirina, todos esos productos que han nombrado en sus trabajos no son parte de un proceso de síntesis química de polimerización. Sí, sí tienen una síntesis química, por supuesto, pero no es un proceso de polimerización y no tienen tampoco un monómero. Entonces, ahí la recomendación es que mejoremos nuestras fuentes de información para solamente colocar productos, ¿sí? Que tengan elementos que me permitan a mí conocer su proceso de polimerización y poderlo dibujar, porque acuérdense que en la actividad 2, si yo voy a agarrar el de la cajita de Tetra Pak, el monómero es la celulosa, perdón, el polímero es la celulosa, entonces identifico que viene de la glucosa, que es la molécula, y ya puedo realizar el proceso del esquema de polimerización. ¿De cuál? De la celulosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a googlear síntesis química de la celulosa y ya que la tenga identificada de fuentes confiables, voy a agarrar mi lápiz o mi pluma y lo voy a dibujar y ya después voy a copiar y pegar la imagen que haya tomado yo con mi celular o mi cámara fotográfica y la voy a colocar en mi documento y ya, con eso está nuestro trabajo hecho en cuanto a la actividad número 2 y nos teníamos que ir hacia unas preguntas detonadoras que me van a permitir reflexionar acerca de los productos que usamos pero que probablemente, y lo dejo en duda para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de si realmente
contaminan o no, dependiendo de lo que hayan hecho de sus lecturas. Y si hay algunas alternativas, como polímeros naturales, por ejemplo, que pueden ser sustituidos para no seguir contaminando. Entonces, ahí hay que profundizar. Recuerden que tienen ustedes lecturas, tienen 2 lecturas sobre las actividades 3 y 4 en el documento de la plataforma, en donde ustedes pueden bajar esos documentos y hacer lecturas y con ello reflexionar acerca de ese contenido y les puede ayudar a responder las preguntas. Recuerden, recuerden que las preguntas se contestan de forma individual acerca de mi aprendizaje, ¿sí? En el caso de que si el impacto que tiene la síntesis y el consumo de estos productos en el medio ambiente, ¿yo qué puedo contestar al respecto? Pues bien, puedo hacer lecturas que a mí me ayuden a sustentar la información. Si yo opino que los productos que actualmente utilizamos derivados de los hidrocarburos o del petróleo no contaminan, es válido que ustedes coloquen esa información. Sin embargo, ¿dónde leyeron que es válido? Perdón, ¿dónde leyeron que no contaminan o que sí contaminan? ¿Sí? Entonces, si ya ustedes identificaron una lectura y están de acuerdo con esa información, pues hay que escribir: yo estoy de acuerdo que el impacto es negativo, ya que el proceso de síntesis química de polimerización de algunos productos se lleva a cabo en la gran mayoría por derivados del petróleo. Yo tengo entendido, porque leí en esta revista, y nombra la revista o el autor que hizo ese artículo, que mencionó, y ahí ustedes ya con que digan que esa persona dijo, ¿sí? Eso ya es citar la información y a ustedes les permite defender su punto de vista, ¿sí? Entonces, se les invita a que estas 3 preguntas sean contestadas de forma individual y en razón o con base en su aprendizaje, y ya con eso van a estar bien. Recuerden que yo les había dicho ayer, si ustedes comentan que sí está o que no están de acuerdo, recuerden que esa es su participación y es su opinión. Pero si yo me voy y copio y pego lo que alguien ya dijo, ahí va a estar mal la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de las respuestas en la conclusión de la actividad número 1 era sobre el pH. La importancia de conocer el pH es buena porque nos permite conocer cómo funciona nuestro organismo y nuestros órganos internos, ya que gracias a ellos respiramos. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra actividad jamás vimos que esa información iba hilada a que conocer el pH nos permitía entender que nuestro cuerpo respiraba o funcionaba de mejor manera. Eso sí es verdad, pero en nuestras lecturas no profundizamos sobre eso y el propósito de nuestra actividad, de la actividad número 1 me refiero, no iba encaminada a conocer cómo es que gracias a mantener un pH saludable en nuestro organismo, los órganos hacían una función normal. Entonces, colocábamos esa información porque la escuchábamos o la leíamos, pero nunca me dijeron quién dijo esa información o si era verdad o era mentira. Entonces, ahí ustedes recuerden que la manera en que van a sustentar la información es citándola, ¿sí? Por eso eh, los asesores virtuales hacemos énfasis en que siempre hay que apoyarnos de alguien más para sustentar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, voy a leer una participación que hay aquí. Dice: asesor, yo trabajo en una clínica dental y a diario usamos resina, agua destilada, alcohol y ácido grabador. ¿Eso lo puedo poner en mi actividad o es solo productos del hogar? Lo puedes colocar en tu actividad porque es parte de tu rutina diaria. No veo el por qué no. Sin embargo, probablemente tendrías, si colocas el alcohol, ahí tendrías que ver no la fórmula química del alcohol, no vayas a poner la fórmula química
tendrías que buscar cuál es el monómero del alcohol y si hay un proceso de polimerización, porque no en todos los casos hay procesos de polimerización. Entonces, ahí tendrías que ver, por ejemplo, la resina, qué producto es o qué elementos contiene la resina. Con ello me refiero a que si tiene acetatos, por ejemplo, o poliviniles, probablemente ahí sí, porque ya podrías tú identificar cuál es el monómero de la resina. ¿Por qué? Porque tiene elementos como acetatos o poliviniles o plástico. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Para que identifiquemos que sí, que si la resina tiene al menos por allá muy lejos un derivado del petróleo, probablemente sí encuentres tú el monómero. Y con ello ya el proceso de polimerización y podrías tú identificar eh, el esquema o la imagen de la síntesis química de ese polímero, ¿sí? Acuérdate que el producto simplemente es para escarbar más y decir, ok, si mi cepillo de dientes es de plástico, el plástico será hecho gracias a un proceso de polimerización. Me pongo a investigar o a indagar y descubro que sí, que el plástico es gracias a un proceso de polimerización. Y ya con eso digo, ok, ¿cuál será el monómero o el polímero del plástico? Lo investigo de nuevo y me doy cuenta que es el PVC, por poner un ejemplo, para ilustrar el ejemplo. Entonces, digo, ok, el PVC, ¿cuál será la síntesis química del PVC? Y ya vuelvo a hacer una investigación y me doy cuenta que esas moléculas en el proceso de polimerización se dan gracias a una síntesis por condensación. Y digo, ok, esto de condensación me sirve porque me permite a mí conocer cómo es que se llevan a cabo cómo se lleva a cabo el proceso de polimerización. Y también descubro que la actividad me pide que identifique cuál es la síntesis de esos polímeros, si se da por adición o por condensación. Y ya con eso tienen terminado la primera parte y dices, ok, la resina sí tiene un proceso de polimerización, ¿va? El agua destilada, por ejemplo, no tendría un proceso de polimerización. Yo considero que el alcohol tampoco. Entonces, ahí hay que descartar algunos y hay otros que sí puedes colocar como ejemplos. ¿Sí? Muy bien. Pues ya contestamos las preguntas y la invitación, pues que quede a que hay que contestarlas de forma personal, sin, sin apoyarnos de trabajos ya hechos en Prep en línea CEP, ¿sí? Porque esos son calificados con plagio. Entonces, las conclusiones no se copian y se pegan de ningún otro autor. Las preguntas a las respuestas tampoco. Esas son individual y es lo que yo opino, pero sí se pueden citar, ¿sí? Bueno, se nos va a acabar el tiempo y cerramos esta primera parte de los 40 minutos hablando sobre la actividad número 3. Al final de la sesión, recuerden que podemos rescatar algunas otras dudas y comentarios y son parte total de su calificación, pero vamos a considerar que ahora las participaciones de esta sesión van a ser de forma oral, por lo que les solicito que si gustan, que no es obligatorio, cuando vayamos en vez de escribir en el chat nuestra participación, lo vamos a hacer de forma oral. Entonces vayan preparando sus dudas y comentarios para la actividad número 4 y si nos surge otra para la actividad número 3, con mucho gusto lo hacemos. Chicas, las invito, apóyenme por favor reuniéndose otra vez conmigo. Voy a cerrar sesión y voy a volver a entrar para que me acompañen para cerrar con la actividad 4 y nos vamos sin dudas. ¿Sí? Por favor. Entonces, las espero y nos comunicamos otra vez. Gracias. Sobre la actividad número 4, ya les había dicho o les había presumido que es mi favorita de todo el módulo porque ustedes de forma oral exponen cómo es su ecosistema,
y utilizan, perdón, mucha información, investigan eh, sobre la flora, sobre la fauna, sobre el clima y qué servicios ecosistémicos hay en su localidad y si estos se ven amenazados por la práctica humana. Entonces, conocíamos o teníamos conceptos acerca de lo que era nuestro ecosistema y reflexionábamos acerca sobre esos recursos naturales. Esta práctica tiene como propósito reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos que estos proporcionan para su uso racional en la vida cotidiana. Entonces, fíjense muy bien los servicios ecosistémicos que proporcionan, que el ecosistema nos proporciona para un uso racional, ¿sí? Nos podemos abastecer del bosque, del desierto. Aquí, por ejemplo, yo no sabía que los cardones, ¿sí? Cuando mueren tienen una vida útil, probablemente quizás también por el clima o la sequía o alguna plaga, los tumba, caen al suelo y se deshidratan y queda una madera del cardón. El cardón es como un cactus, pero es un cactus gigante, mide más de 2 o 3 metros. Entonces, son esos cardones que aparecen a veces en las películas, unos cactus muy, muy grandes con 2, 3 brazos, y esos en una región de mi estado los utilizan para hacer artesanías, ¿sí? Entonces, queda al momento de que se deshidrata toda esa agua que tiene acumulada a lo largo de los años, queda, bueno, se deshidrata, vaya otra vez lo digo, y queda una madera muy finita y es tallada por los artesanos y hacen artesanías con ellas y se ven aquí mucho en los hoteles porque representan, ¿no?, la identidad de un estado o de su gente. Entonces, ese es un servicio de abastecimiento o de provisión porque las personas, ¿sí?, no se dedican a tumbar los cardones. Lo que hacen es esperan o hacen una caminata y se dan cuenta que hay 2, 3 cardones tirados, pero ellos llevan un permiso especial para poderlos recolectar, pero únicamente los que están muertos, ¿sí? Recuerden que son seres vivos, entonces mueren las plantas y se puede aprovechar y sacar, obviamente, un beneficio económico, por ejemplo, de nuestro ecosistema. Eso pasa mucho también en otros estados de la República. Ustedes los pueden identificar muy bien, donde se aprovechan de forma racional de los servicios que provee la naturaleza. A eso nos estamos dedicando en esta actividad, que identifiquemos algunos de ellos y, por ejemplo, en Querétaro, probablemente, o cerca de Querétaro, si está Hidalgo muy cerca ahí, hay sitios arqueológicos que ustedes que viven ahí o en esa región identifican muy bien. O, por ejemplo, la Peña de Bernal, no sé si en Querétaro está, si me puedan confirmar las estudiantes que son de Querétaro, o no, no recuerdo cómo se llama. Ese puede ser un servicio ecosistémico también, lo pueden mencionar porque es de recreación. Entonces, ahí en la Peña de Bernal, que es un monolito muy, muy bonito, ¿sí? Es la Peña de Bernal. Entonces, sí, exactamente. Muchas gracias, Guadalupe. Pueden mencionar también, si tienen, pueden mencionar ese sitio. ¿Por qué? Porque provee, sí, gracias a su majestuosidad, provee un servicio ecosistémico porque nos podemos aprovechar de forma racional de sus beneficios, de sus servicios, ¿sí? Entonces, pueden citar eso o una montaña en donde yo les comentaba la vez pasada que las abuelitas a veces hacen caminatas por las cañadas y se encuentran orégano silvestre, o otras plantas que son utilizadas en la cocina y ya no es necesario comprarlas en una tienda, sino que ellos, como son de esa localidad, tienen el privilegio de poder utilizar esas hierbas para su beneficio, ¿sí? Eso es un servicio ecosistémico. Entonces, nada más que el reto que tenemos en esta actividad es identificarlo. Y nada más hay 4. No se les olvide en su video mencionar qué servicio ecosistémico ubican ustedes en su ecosistema
y responder a la pregunta que viene en la actividad sobre el servicio ecosistémico. Dice, complementando la participación de Guadalupe, que mencionaba que se llamaba la Peña de Bernal, y estamos hablando del estado de Querétaro, de dos de nuestras estudiantes del módulo 15, y dice que sí, que es el tercer monolito más grande del mundo. Entonces, muchas gracias por complementar esa parte. Y sí, yo creo que tenía noción sobre que era uno de los más importantes también, después del de Australia. No conozco otro más que el de Australia y el de Peña de Bernal. Pero sí, toda esa información que ustedes tienen es complementaria y es importante que la socialicen. ¿Sí? En su video va a quedar muy bien toda esa información si es que van a utilizar esa información. Y si no, y si van a utilizar la del río o de cualquier otro espacio ecosistémico que ustedes hayan identificado, aquí la conclusión es de que sí podemos enriquecer toda la información que yo vaya a compartir con base en una investigación bien documentada. Y ya para cerrar el tema sobre el estado de Querétaro y algunos servicios ecosistémicos que tiene, dice que de hecho es un pueblo mágico esa parte de Peña de Bernal. Muy bien, entonces también esa información puede ser complementaria para su actividad. ¿Y de qué va esta actividad? Vamos a ver. Estábamos hablando que un servicio ecosistémico es un beneficio que parte del ecosistema en el que nosotros vivimos está aportando un beneficio, ¿sí? A nuestra sociedad, es decir, a nuestra gente, a nuestra comunidad, pero no nada más lo hace de forma de provisión. Recuerden que hay también mejoras a la economía, a la salud y a la calidad de vida de nosotros que vivimos en ese ecosistema, ¿sí? Hay que apuntar muy bien esto o hacer captura de pantalla, aunque ya lo tienen en sus documentos que bajaron de esta semana 2 de trabajo. Viene ahí, que es muy importante que lo conozcamos, que son 4 servicios ecosistémicos, pero no son ecosistemáticos, ¿sí? He escuchado en el video que hablan sobre servicios ecosistemáticos y aquí lo correcto sería que lo cambiáramos en vez de servicios ecosistemáticos, mencionemos en el video que son servicios ecosistémicos, ¿sí? Eso también mejoraría la calidad de nuestro trabajo. Vamos viendo que son los servicios de aprovisionamiento, de regulación, culturales, como el que mencionábamos de la Peña de Bernal, y servicios de soporte. Vamos a mencionar algunos otros. Puse de ejemplo 3, pero ustedes pueden hacer la lectura de este documento y ya podemos conocer el resto de los servicios ecosistémicos. Entonces, pues vamos aprovechando el servicio cultural, porque ayer hablábamos sobre el servicio de abastecimiento y dábamos algunos ejemplos. Para aquellos estudiantes que nos están escuchando y que van a abordar el tema de los servicios de abastecimiento, pueden ver la sesión grabada de la sesión 1 del día 18 de mayo. Entonces, ya pueden tomar como referencia esa información. Si hablamos sobre servicios culturales, pueden ser estos, ¿sí? Algunas zonas arqueológicas porque proveen de servicios, como lo dice aquí, estéticos y se saca un beneficio porque quizás el dinero que se genera a partir de eso permite la mejora sustancial o económica o provee, ¿sí? Más turismo y por ende se puede sacar mayor provecho, ¿no? Pueden ser retiros también, adentrados en algún bosque o en algún ecosistema. Ese también puede ser un retiro espiritual porque nos provee un servicio cultural. Algo que de lo que podamos aprender siempre es un servicio que nos está brindando conocimiento. Entonces, también cualquier práctica, ya sea hoy, por ejemplo, que yo aprendí que el pueblo de Peña de Bernal es un pueblo mágico, pues todo eso nos genera conocimiento y, y lo abordamos en el sentido de que el ecosistema nos permite, ¿sí?
ampliar nuestro conocimiento con base en la cultura, ¿sí? A veces, por ejemplo, cuando queremos aprender un idioma nuevo, es muy difícil que no lo aprendamos en su totalidad si no conocemos la cultura de ese país, ¿sí? Conociendo la cultura, por ejemplo, de México o de alguna región de México, es que podemos conocer sus usos y costumbres, incluido la lengua o el idioma. Entonces, es muy importante los servicios culturales en cualquier región y sobre todo si estos están inmersos en un ecosistema de esa misma localidad. Entonces, pues bien, ya hay información complementaria acerca de qué son los servicios ecosistémicos. Está el de abastecimiento, donde yo puedo abastecerme tanto de agua, de un río. Ojo aquí, porque hay normas que regulan, ¿sí?, la explotación de nuestros ecosistemas. Recuerden también que aunque va ligado al conocimiento de yo no puedo llegar y jalar con una pipa todo el agua del río porque eso es un delito, ¿sí? A lo que se refiere con los servicios ecosistémicos es la manera en que las localidades o las personas, la sociedad que está inmersa en ese servicio ecosistémico se ve beneficiada, ¿sí?, al momento de arrancar una plantita para uso medicinal o no puedo llegar yo a un bosque y talar árboles nada más porque vivo en ese bosque, ¿sí? Todos los servicios ecosistémicos están regulados, pero de una manera sostenible se puede hacer uso de esos servicios, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente también. Y en cuanto a la actividad, pues vamos a entregar una liga de nuestro video que podemos alojar tanto en servicios como Google Drive o plataformas de videos como YouTube. Asegúrense de que si lo vamos a compartir en YouTube, que es saludable también hacerlo, puedan ustedes generar un enlace oculto para que la información que ustedes vayan a exponer no sea de dominio público y pues nada más que lo compartan con su asesor. ¿Sí? Es importante ahí por el derecho que ustedes tienen a la privacidad. Entonces, sí, pueden utilizar cualquier plataforma siempre y cuando ustedes ubiquen que ese enlace no lo puede ver otra persona más que ustedes mismos. Ya si se sienten cómodos compartiéndolo en sus redes sociales o en otro o en algún grupo de familiares, recuerden que lo pueden hacer, pero probablemente hay que quitarle el logo de la prepa. Entonces, yo sé que hacen excelentes trabajos y hay muchos videos en internet, sobre todo en YouTube, sobre la actividad integradora número 4, pero la recomendación es de que lo hagan de forma oculta, ¿sí? ¿Dudas sobre la realización del video en YouTube? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ya con eso concluimos de que no hay ningún problema sobre alojar mi video en YouTube, siempre y cuando lo haga de forma oculta. Estábamos hablando sobre algunas dudas que tenía alguna de su compañera sobre el trabajo del video y dice que si está bien colocar una planta, sí, una planta de cerveza, una cervecería. ¿Por qué? Porque provee o mejora la economía del lugar y esto beneficia a la población. Recuerda que también, por ejemplo, ahí en Querétaro hay una ruta del vino, ¿verdad? Entonces, puede ser que, yo diría que no. Te voy a explicar la razón del por qué, por ejemplo, una cervecería o la ruta del vino o las vitivinícolas, ¿sí?, no son parte de un servicio ecosistémico, porque un servicio ecosistémico, ¿sí?, todo ese beneficio que yo voy a tener tanto en mi localidad o para mi beneficio personal, espiritual o cultural, lo voy a obtener gratis de un ecosistema, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en el caso de la cervecería, sí es muy probable que haya beneficios para la sociedad porque se generan empleos, se genera, se genera mejor en los servicios de salud. Entonces, vaya, hay muchos beneficios que trae una empresa grande como esas. Sin embargo, no, no podría ser un servicio ecosistémico porque no está hecho de forma natural, ¿sí? Entonces, por eso no podemos colocar esa información. Aquí en el desierto donde yo vivo hay un manantial, por ejemplo, o un oasis, pero ese oasis le pertenece a tierras ejidales, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron las cooperativas o el consorcio ejidal fue un balneario en medio del desierto y se permite la entrada, pero ellos cobran 100 pesos para entrar a ese oasis que podemos decir, ok, pero es que ese oasis nos pertenece a todos porque está en México, yo no quiero pagar, pero recuerden que esas tierras, ¿sí? Son ejidales y tienen un dueño. Entonces, ya el dueño ya podría hacer cualquier negocio con ello o lucrar con eso porque ellos generan infraestructura para ello. Aunque yo diría que ese servicio ecosistémico de recreación o de ocio, ¿sí? Tiene un costo, ese sí podría ser un servicio ecosistémico porque provee de agua a las rancherías que están a sus alrededores. No tanto por el ocio o la recreación que genera un oasis en medio del desierto, ¿sí? Porque también ahí el ganado se ve favorecido por el hecho de que van y toman agua, este, pues las reses, o vaya, diferentes animalitos pertenecientes a ese ecosistema de pradera o ese ecosistema desértico, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque los servicios ecosistémicos nada más nos permiten aprovecharnos de una manera sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera en que yo me voy a ver beneficiado, ¿sí? Se beneficia tanto mi comunidad como el ambiente, y el ambiente se ve favorecido porque no lo exploto. Entonces, ya al momento de no explotar un recurso, como imagínense, si las abuelitas tuviesen una visión de negocio, entonces hay plantas medicinales y yo me encargo de arrancar todas las plantas medicinales para venderlas en el mercado. Eso ya no sería un servicio de abastecimiento o de provisión, porque yo ya estoy lucrando con el servicio ecosistémico y no se trata de eso. Se trata de cuando yo lo ocupe, voy a ir y voy a arrancar esas plantitas porque son buenas para desinflamar los músculos. O bien, son buenas porque puedo hacer mi comida con ellas. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos diferenciando o quizás entendiendo que un servicio ecosistémico no es un negocio, ¿sí? Es la manera en que yo puedo sacar provecho de una manera razonable sobre la naturaleza. Es lo que la naturaleza me provee y tanto me puedo recrear, puedo cocinar, puedo construir mi casa. Entonces, hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos y me gustaría que me mencionaran si ya quedó claro acerca del punto del servicio ecosistémico. Nada más para cerrar el tema, porque podemos seguir avanzando. Entonces, ¿me confirman, chicas? Sí, ahí está. Dicen sus compañeras que sí, que ya no hay ningún problema. Entonces, qué bueno que lo tomas en consideración, porque de esa manera despejamos dudas, ¿sí? Ya ven qué importante entonces es cualquier duda que ustedes compartan es saludable porque nos permite reflexionar al respecto, ¿sí? Donde no hubiéramos compartido esa duda y tú hubieses compartido en tu trabajo final esa información, probablemente yo te hubiera hecho la observación que aprecio el esfuerzo que habíamos hecho en la actividad, sin embargo, no es correcta la respuesta que una cervecera sea un servicio ecosistémico, ¿sí? Entonces, te felicito porque despejas o das pie a que compartamos nuestras dudas y comentarios. Así que todo claro, dice su compañera.
Vamos avanzando porque se nos va el tiempo. ¿Cómo realizaremos este trabajo? Menciona que, esto no lo comenté ayer porque me fui directamente al guión, pero hay que describir, ¿sí?, nuestro ecosistema. Hay que hablar tanto de la flora y la fauna. Aquí mi recomendación es que si el video va a ser de 6 minutos o de 5 minutos, le dedique a cada apartado el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque se nos va el tiempo. Esto lo digo para que podamos cambiar un poquito la información que tengamos y decir, ok, creo que estoy hablando mucho sobre la flora y fauna de mi bella localidad, porque queremos decir, oh, en mi localidad está esto, esto, esto y esto. Y como son, México es uno de los, yo creo que después de Brasil, el segundo país con mayor biodiversidad. Entonces, nunca acabaríamos de citar cuántos animalitos hay en mi localidad o en mi región, o cuánta flora hay en mi región, porque es vasto, es mucho. No acabaríamos. Entonces, aquí la recomendación es de que le dediquen al primer apartado máximo 2 minutos, ¿sí? Yo me tomo el tiempo de ver todo el video y con ello obviamente aprendo, y todo el conocimiento que he tenido acerca, por ejemplo, de Querétaro, lo he adquirido gracias a los videos que he visto de otras generaciones anteriores en donde me han explicado de forma creativa qué es lo que hay o qué ecosistema hay en Querétaro. Por ello conocí, por ejemplo, la Ruta del Vino, la Peña de Bernal. Entonces, hay demasiada información que quizás yo desconocía y que me fui cultivando gracias a los videos de buena calidad que ustedes han compartido. Con ello quiero decir que no extendamos la información sobre, eh, sobre lo que queremos compartir. Siempre hay que cortar un poco la información y decir, bueno, si hay 100 animalitos, voy a decir 5 o 4 en mi video, porque es de forma enriquecedora lo que voy a decir nada más. Lo voy a hacer de forma general, vaya. Aquí sí sería la información de forma general. 2 ejemplos de interacción ecológica. Es importante que los dividan. En este apartado, si yo voy a hablar sobre el mutualismo y por qué es positivo, negativo o neutro, hay que explicar, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se da esa interacción entre esos individuos? Y si es de forma positiva, negativa o neutra. No se les olvide este apartado porque es lo que les permite a ustedes decir, es positivo, ¿por qué? Y ya ahí explican de forma breve es, por qué da ese efecto la interacción ecológica entre esas dos especies. Y finalmente dice que describan que el servicio ecosistémico que ustedes identifiquen en su ecosistema, ya hablamos de ellos, pero es bien importante que los mencionen. Si va a ser de soporte, digan el servicio ecosistémico es de soporte, ¿por qué? Y ya explican a qué se dedica o cuál es ese servicio, perdón, del que ustedes se refieren. Si va a ser cultural, de regulación o de provisión, acuérdense mencionar el nombre, dónde está ubicado, cuáles son las características que describen o que se identifican en ese servicio ecosistémico para que el maestro pueda decir, ok, sí es un servicio ecosistémico o no es un servicio ecosistémico, ¿va? Hay que mencionar, muy importante también, cómo es que este servicio ecosistémico beneficia a su comunidad y si hay consecuencias o deterioros ambientales que se han visto a lo largo del tiempo en ese servicio ecosistémico. ¿Sí? Imagínense que no hubiese una regulación en las pirámides del Sol y la Luna y esos son considerados servicios ecosistémicos culturales porque son una zona arqueológica. Entonces, pasa el tiempo, nadie lo regula y hay demasiada gente visitándolo y como no se le da mantenimiento, se acaba en 10 años por tantas visitas. Entonces ahí ustedes imagínense qué beneficio, ¿sí?, tiene en su comunidad y si habrá o no consecuencias de sobreexplotar ese servicio ecosistémico. Imagínense ahí que ustedes digan que el río, ¿sí?, es un servicio ecosistémico de provisión porque se proveen de agua a las comunidades para los riegos, pero de repente mencionan ahí que las consecuencias o deterioros que ha causado eso es porque la industria empezó a arrojar contaminantes al lecho al lecho, ajá, del río y con ello se cortó por total
la provisión de agua porque no iban ustedes a estar adquiriendo o regando sus cultivos con esa agua. Entonces, con que mencionen un ejemplo, con eso es suficiente para dar por concluida la participación del inciso C. Entonces, algunas recomendaciones que hay que hacer es que pueden armar un guión con el que les permita a ustedes transmitir toda la información necesaria y sobre todo que identifiquen cuánto tiempo le van a dedicar. Recuerden que hay un máximo, no puede pasar de 8 minutos el video, pero sí lo pueden hacer de 1 minuto, de 2 minutos, de 6 minutos, hasta 8 minutos. Recuerden que se les invita a leer la rúbrica con el fin de que ustedes puedan ir como si fuese una lista de cotejo, mencionando o poniendo un check, decir, ok, este ya lo hice, muy bien, este también, ok, y vayan palomeando cada una de las partes de la actividad en donde ustedes identifiquen qué es lo que entregaron y qué es lo que les faltó por hacer. La indicación era que puedan hacer un guión con el fin de administrar mejor la información y por último, se les sugiere que para la actividad 3 hagan búsquedas con palabras claves. Pueden utilizar el entrecomillado en Google. Si ustedes ponen entre comillas lo que vayan a buscar que vayan ustedes a hacer la investigación, si lo colocan entre comillas, recuerden, ¿sí? Que les va a aparecer de forma textual lo que ustedes pongan entre comillas. Si pusieron síntesis química del plástico entre comillas, todo lo que les va a arrojar el buscador va a ser en relación a síntesis química del plástico. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo yo editar mis búsquedas y hacerlas más personalizadas para encontrar con mayor facilidad lo que yo estoy investigando. Recuerden citar, es bien importante que coloquen como mínimo 3 referencias bibliográficas y cada párrafo que ustedes vayan a comentar tiene que ser citado, ¿sí? Si es su propia opinión, no es necesario citarlo, pero en el caso de donde copien y peguen la imagen, por ejemplo, de la síntesis química, como ya están copiando y pegando información que no es de ustedes y que están jalando de otro documento, ahí sí es importante citarlo, ¿sí? Pueden poner una cita en la parte de abajo de la tabla y colocar nada más entre paréntesis el autor y el año de ese documento y al final de su documento abrir una hoja y colocarle ahí como título fuentes bibliográficas o si bien prefieren colocarle bibliografía y colocar cada una de las fuentes de información que donde ustedes extrajeron esas síntesis químicas. O como van a investigar cómo se da la síntesis por adición, acuérdense que si van a colocar la síntesis por adición, se da por la adición de 2 o más elementos al monómero. Ok, pero eso acuérdense que lo sacan de un libro o de una revista o de internet y antes de cerrar el punto hay que abrir un paréntesis, colocar la persona que dijo que eso era la síntesis por adición y después el año en que se dijo, cerrar el paréntesis y punto final, porque van a empezar a describir en otro párrafo la síntesis por condensación. Entonces, fíjense ahí que necesitan forzosamente colocar las citas. Es bien importante. Y bien, sobre los comentarios de la dinámica grupal, ya mencionamos algunos. Sobre las dos estudiantes que están conectadas hoy, hablaron sobre lo bello que es su estado de Querétaro y dieron pues información complementaria sobre eso. Las tuvimos ayer también, entonces me da mucho gusto que estén comprometidas, chicas, con su trabajo académico. Me da mucho gusto que vayan encaminadas hacia el módulo 23 para poder egresar de prepa en línea CEP. Sigan así, esa es la actitud que se busca en los estudiantes, por lo cual las felicito y a los estudiantes que nos están viendo, los felicito también porque están retomando eh, sus sesiones de forma, pues en el horario, ¿no? Que se les acomoda mejor y eso también, el hecho de ver una sesión grabada, también los apoya a construir mejor sus actividades. Por ello, los felicito. Vamos a la mitad del módulo, nos faltan 2 semanas más para concluirlo y van por buen camino. Así que, por mi parte, no hay ningún otro comentario. Dejo que sus dos compañeras cierren la sesión con alguna duda o comentario sobre las actividades vistas esta semana.
Si no tienen dudas o ningún comentario, chicas, les agradecería lo colocaran en el chat para que de esa manera podamos cerrar la sesión del día de hoy. Entonces, va muy bien. Han mencionado que no hay ninguna duda ni ningún comentario acerca de estas dos actividades y reitero mi compromiso por seguir guiándolos hacia la mejora continua. Quedo este fin de semana pendiente de sus actividades y sobre todo de sus dudas que van a colocar en el área del chat o también al correo institucional. ¿Va? Les agradezco entonces su participación y un segundito y nos vemos la próxima semana. ¿Va? Que disfruten su fin de semana. Hasta luego.